Muy buenas noches. A continuación vamos a realizar la simulación y a hacer la comparación con los cálculos teóricos del ejercicio correspondiente para la tarea número 5 del primer parcial. En este caso haremos el análisis de un rectificador monofásico de onda completa, tipo puente, totalmente controlado con carga resistiva. Como podemos notar, comenzaremos con los cálculos teóricos, analizando, nos hemos apoyado en base a las diapositivas de la clase. Entonces comenzamos analizando, tenemos el diagrama esquemático del circuito equivalente, ¿no? El circuito general. Entonces comenzamos, podemos analizar aquí, tenemos el momento cuando está el semiciclo positivo del voltaje de la fuente, podemos observar cómo fluiría la señal de voltaje o de corriente, en este caso a través del tiristor TH1, en el semiciclo negativo de la onda de voltaje de la fuente, sin embargo la corriente, la señal tomaría otro camino, que en este caso pasaría por el tiristor TH3, y de esta forma esperaríamos obtener una señal parecida a la de aquí, ¿no? Rectificada en su semiciclo positivo. Entonces, va a depender también de dos ángulos de disparo que serán configurados en la simulación mediante un generador de pulso. Bueno, luego podemos ver que partimos de la teoría del cálculo de la tensión media de salida. Se plantea que el voltaje V sub 0, que es el voltaje medio, 1 sobre periodo por la integral de todo lo que muestra aquí. Resolviendo todo esto, podemos plantear que finalmente obtenemos una ecuación acá abajo, la cual indica que al ser proporcional el voltaje medio de salida, al ser proporcional a la suma de 1 más coseno de teta, eso significa que a coseno de alfa, perdón, alfa es el ángulo de disparo, entonces eso indica que al aumentar el ángulo de disparo, ese factor de 1 más coseno de alfa va a disminuir. Por ende, al aumentar el ángulo de disparo, concluimos que el voltaje promedio disminuiría, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si aumentamos el ángulo de disparo, o sea, la corriente comenzaría a generar, la señal comenzaría a generarse más tarde, por ende, el voltaje promedio disminuiría. Algo parecido sucede con la corriente. En este caso podemos observar acá arriba que de igual manera es proporcional a la suma de 1 más el coseno del ángulo de disparo. Entonces, de igual manera, al aumentar el ángulo de disparo, ese factor disminuiría y por ende la corriente promedio disminuiría, la corriente media. Bueno, también podemos obtener, bajo la definición, obtener el voltaje RMS de salida y también podemos obtener la corriente RMS de salida. De igual manera, podemos observar que a partir de esta definición de voltaje de salida por la corriente de salida, por la corriente promedio, obtenemos la potencia DC de la carga. Y también podemos obtener la potencia eficaz y factor de potencia. Bueno, en este caso procedemos a realizar la simulación. Dejaremos establecidas las ecuaciones de voltaje, tensión media y de corriente media para hacer su respectivo análisis. En este caso, para la simulación hemos empleado varios bloques, como son una fuente de voltaje alterno, medidores tanto de voltaje como de corriente. Hemos utilizado generadores de pulsos para poder configurar los ángulos de disparo. Hemos utilizado tiristores. Hemos utilizado bloques de scope para poder ver las señales de manera gráfica. Y también utilizamos una resistencia para representar la carga resistiva, ¿no? En este caso podemos hacer la simulación en un tiempo de 2 sobre 60 segundos, que representaría para ver 2 ciclos de la onda, ¿no? Rectificada. En este caso, al hacer la simulación, obtendremos los siguientes resultados. Como podemos observar en la parte inferior, tenemos la comparación de la señal de voltaje de la fuente, que representa la curva celeste, versus la señal de voltaje de salida en la resistencia rectificada, con dos ángulos de disparo, que sería la señal amarilla. En este caso hemos configurado un ángulo de disparo de 90 grados y de 270 grados. Y podemos notar que tiene sentido, ya que en aproximadamente la mitad del semiciclo positivo de la onda de voltaje de la fuente, recién ahí aparece el voltaje en la carga, diciendo que, o haciendo cumplir que el ángulo de disparo efectivamente de 90 grados. Y de igual manera sucede con la misma analogía, se puede evidenciar que aparece el disparo en 270 grados. En este caso, para la parte positiva, porque la señal está rectificada, dado al puente. Bueno, de igual manera, como contamos una carga resistiva, significaría que tanto voltaje como corriente están en fase.
Entonces, eso se puede evidenciar en la gráfica superior, la cual es la gráfica azul. Podemos notar que en el momento en que aparece voltaje, aparece corriente en la carga. Entonces, podemos evidenciar que también cumple con los mismos ángulos de disparo para aparecer la señal con una magnitud diferente, dado que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, sus magnitudes cambian. En este caso, obteniendo un valor aproximado de un valor un poco menos de 16 amperios para la corriente pico, ¿no? Bueno, eso sería por esta parte. A continuación, mi compañero. Buenas, a continuación yo les voy a explicar el análisis de los armónicos que presenta la corriente de onda de los rectificada. Lean, deja compartir. Ya, muy bien. Para este caso nosotros vamos a usar uso de la herramienta que se encuentra en el bloque PowerGui, la herramienta en Tools FFT Analysis, la cual nos permite obtener la corriente previamente que mostró mi compañero, que es la salida del puente de tiristores. Esta corriente que se puede ver aquí en este osciloscopio, la corriente de salida, es la que nosotros vamos a hacerle el análisis de los armónicos. Muy bien, como podemos apreciar, se muestran dos ciclos de la corriente. Un ciclo está en color rojo y los otros dos ciclos están en color azul. Para ejecutar dicho análisis, seleccionamos que se muestre la proporción de la distorsión armónica en función de la frecuencia. Exportamos los datos y nos aparece en este caso el diagrama espectral de dicha frecuencia. Ya. Aquí lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la distorsión de armónicos en este tipo de ondas totalmente rectificadas es bastante alta en comparación cuando hacíamos una rectificación de media onda, con un porcentaje de 4.847% de distorsión armónica. Ya. Lo otro a destacar es que la componente fundamental de este tipo de ondas rectificadas es de tan solo del 0.17. Es lo que podemos ver aquí en los 60 hercios, que solamente tiene una proporción de 100 en comparación a las otras frecuencias que ocupan que construyen toda la onda. La componente DC de dicha onda también, como podemos vernos aquí, en comparación de la fundamental, es 2.800 unidades de la magnitud de la onda completa. Es decir, es 28 veces más que la fundamental. Y el armónico que más predomina es el segundo armónico, el cual cuenta con una composición de 4.213 partes de la onda fundamental. Esto nosotros podemos darnos cuenta de que los armónicos pares, el cuarto armónico, sextos, octavos, son los que más componen la onda, mientras que los armónicos impares que quedan relegados a una proporción que no supera las 100 partes. Y si nos damos cuenta en la onda, como al rectificar el semiciclo negativo, estamos duplicando la frecuencia de los pulsos, ya que estamos utilizando el mismo ángulo de disparo tanto para el semiciclo positivo, que son 90 grados, y para el semiciclo negativo utilizamos un ángulo de disparo de 270 grados, que restándole los 180, que sería el comienzo, te estaría disparando prácticamente en el mismo instante del semiciclo positivo, 90 grados para el semiciclo positivo, 90 grados para el semiciclo negativo. En este caso, la frecuencia se está duplicando, por eso es que los armónicos de segundo orden son los que tienen mayor contribución en la onda fundamental. Y eso sería todo por parte del análisis de los armónicos de esta onda. Muchas gracias.